Santa Ana y San Joaquín, la cautivadora historia de los abuelos de Jesús. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. En el corazón de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención de la humanidad, existen figuras silenciosas, pilares ocultos cuya fe y perseverancia prepararon el camino para el milagro más sublime. A menudo, nuestros ojos se centran en los protagonistas principales, Jesús, el Salvador, María, su Madre Inmaculada. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en aquellos que vinieron antes, en las raíces profundas de ese árbol sagrado? ¿Hemos considerado la vida, las luchas y la fe inquebrantable de los abuelos de Jesús, Santa Ana y San Joaquín? Sus nombres no resuenan en las páginas de los evangelios canónicos, permanecen envueltos en el velo sagrado de la tradición, susurrados a través de los siglos en textos antiguos y en la devoción popular. Sin embargo, su historia, transmitida con amor y reverencia, es una de las más cautivadoras y profundamente humanas de toda la tradición cristiana. Es una historia de amor duradero, de anhelo desesperado, de vergüenza social, de oración persistente y, finalmente, de una intervención divina que no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que prepararía el escenario para el nacimiento de aquella que sería la Madre de Dios. Adentrémonos juntos en el misterio y la belleza de la vida de Santa Ana y San Joaquín, descubriendo cómo su fe silenciosa y su confianza inquebrantable en las promesas de Dios los convirtieron en eslabones cruciales en el plan divino de salvación. Su historia no es solo un relato piadoso del pasado, es un espejo de nuestras propias luchas, un faro de esperanza en nuestras propias noches oscuras y una prueba conmovedora de que Dios obra de maneras maravillosas a través de vidas ordinarias entregadas a Él. La tradición, principalmente a través del texto apócrifo conocido como el Protoevangelio de Santiago, que data del siglo II, nos presenta a Joaquín y Ana como una pareja piadosa y respetada que vivía en Galilea, posiblemente en Nazaret o Séforis, en los años previos al nacimiento de Cristo. Joaquín es descrito a menudo como un hombre de cierta riqueza, perteneciente a la tribu de Judá y descendiente del linaje del rey David, una conexión genealógica importante que lo vincula a las promesas mesiánicas hechas a la casa de David. Se dice que era un hombre justo y generoso, que dividía sus bienes y ganancias en 3 partes, una para el templo y sus servidores, otra para los pobres y peregrinos, y la tercera para las necesidades de su propia familia. Ana, por su parte, es tradicionalmente considerada descendiente de la tribu sacerdotal de Leví, conectándola así con el linaje de Aarón. Esta unión entre el linaje real de David y el linaje sacerdotal de Leví en la pareja que daría a luz a María es vista por muchos como un símbolo providencial de la unión del sacerdocio y la realeza en la persona de su nieto, Jesucristo. Vivían una vida de devoción profunda a Dios, observando fielmente la ley de Moisés, asistiendo a las sinagogas y peregrinando regularmente a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo. Su amor mutuo era fuerte, su hogar un remanso de paz y piedad. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre su felicidad, una fuente de profundo dolor y vergüenza social en la cultura de su tiempo. No tenían hijos. Año tras año, mes tras mes, Ana y Joaquín habían anhelado la bendición de la descendencia. Habían orado fervientemente, habían ofrecido sacrificios, habían suplicado la misericordia de Dios, pero el vientre de Ana permanecía estéril. En una sociedad donde la descendencia numerosa era vista como una señal clara del favor divino y la esterilidad como una posible marca de pecado oculto o desaprobación celestial, su situación era una carga pesada y humillante. Imaginen el dolor silencioso de Ana, viendo a sus amigas y vecinas acunar a sus hijos, escuchando las risas infantiles en las calles, sintiendo quizás las miradas de compasión o incluso de juicio de los demás. Imaginen la angustia de Joaquín, un hombre justo y respetado, sintiendo la responsabilidad de continuar su linaje, enfrentando la posibilidad de que su nombre desapareciera de Israel. La tradición cuenta que esta pena se agudizó dolorosamente en una ocasión particular. Durante una gran fiesta en Jerusalén, Joaquín se acercó al templo para presentar su ofrenda, como era su costumbre. Sin embargo, un escriba llamado Rubén, según el protoevangelio, lo reprendió públicamente, negándose a aceptar su sacrificio con las palabras hirientes: no te es lícito ofrecer tus dones en primer lugar, porque no has suscitado descendencia en Israel.
Esta humillación pública fue una herida profunda para el corazón piadoso de Joaquín. Avergonzado y desolado, sintió que la marca de la desaprobación divina era demasiado evidente, demasiado pública para soportarla. En lugar de regresar a casa para enfrentar la mirada compasiva pero dolorosa de Ana, Joaquín, abrumado por la vergüenza y la tristeza, decidió retirarse al desierto. Allí, entre los pastores que cuidaban sus rebaños, recordemos su posible riqueza, pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración intensa. Su retiro no fue un acto de desesperación final, sino un acto de fe radical. Se dirigió al único lugar donde sentía que podía encontrar consuelo y respuesta, la presencia de Dios. En la soledad del desierto, derramó su corazón ante el Señor, cuestionando quizás los caminos divinos, pero sobre todo, reafirmando su confianza en la bondad y el poder de Dios. No tomaré alimento, se dice que oró, hasta que el Señor mi Dios me visite. Mi oración será mi comida y mi bebida. Suplicaba una señal, una respuesta, una intervención que pusiera fin a su oprobio y al de su amada esposa. Mientras tanto, Ana, en casa, desconocía el paradero de su esposo y sufría una doble angustia, la pena por su esterilidad y ahora la preocupación por la ausencia de Joaquín. La tradición la describe lamentándose amargamente en su jardín, comparando su propia esterilidad con la fecundidad de la naturaleza que la rodeaba, incluso con los nidos de los pájaros. Su oración, recogida en el protoevangelio, es un lamento conmovedor que refleja la profundidad de su dolor y su anhelo. ¡Ay de mí! ¿Quién me engendró? ¿Qué matriz me dio a luz? Porque he venido a ser una maldición delante de los hijos de Israel, y he sido objeto de oprobio, y me han escarnecido arrojándome del templo del Señor mi Dios. ¡Ay de mí! ¿A quién me asemejaré? No me asemejaré a las aves del cielo, pues hasta las aves del cielo son fecundas delante de ti, Señor. ¡Ay de mí! ¿A quién me asemejaré? No me asemejaré a las bestias de la tierra, pues hasta las bestias de la tierra son fecundas delante de ti, Señor. ¡Ay de mí! ¿A quién me asemejaré? No me asemejaré a estas aguas, pues hasta estas aguas son prolíficas delante de ti, Señor. Era el clamor de un alma quebrantada, que se sentía excluida de la bendición fundamental de la vida. Pero incluso en medio de su profundo dolor, la fe de Ana no vaciló por completo. Su lamento se convirtió también en oración, en una súplica confiada al Dios que, sabía, tenía el poder de revertir cualquier situación. Prometió que si Dios le concedía un hijo o una hija, lo dedicaría al servicio del Señor en el templo por todos los días de su vida. Era una promesa hecha desde la profundidad de su anhelo y su devoción. Es en este punto de máxima angustia y oración ferviente, tanto de Joaquín en el desierto como de Ana en su hogar, que la tradición sitúa la intervención divina. Un ángel del Señor se apareció a Ana, anunciándole la noticia más esperada y sorprendente: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu plegaria. Concebirás y darás a luz, y de tu descendencia se hablará en todo el mundo. ¡Qué palabras tan asombrosas! No solo se le prometía un hijo, sino que se le anunciaba que su descendencia tendría una importancia universal. Al mismo tiempo, o poco después, el mismo ángel, o quizás otro, se apareció a Joaquín en el desierto, asegurándole que sus oraciones habían sido escuchadas, que su esposa Ana concebiría, y ordenándole que regresara a Jerusalén, donde se encontraría con ella en la puerta dorada de la ciudad. Este anuncio angélico marca el punto de inflexión en su historia. Después de años, quizás décadas, de espera, oración y sufrimiento silencioso, Dios irrumpía en sus vidas con una promesa milagrosa. La esterilidad sería vencida, la vergüenza sería quitada, y de su unión nacería una niña destinada a un propósito único en la historia de la salvación. La fe de Ana y Joaquín, probada en el crisol de la aflicción, estaba a punto de ser recompensada de una manera que superaba sus sueños más audaces. Su historia nos recuerda que la espera en Dios nunca es en vano, que la oración ferviente tiene poder, y que incluso en las situaciones más humanamente imposibles, Dios puede obrar milagros para cumplir sus planes divinos. El escenario estaba preparado para el nacimiento de María, la llena de gracia, la futura madre del Salvador. La noticia celestial resonó en los corazones de Ana y Joaquín con una fuerza sobrecogedora. Para Ana, en la soledad de su hogar, las palabras del ángel fueron como un bálsamo derramado sobre una herida abierta durante décadas.
La promesa de la concepción, la seguridad de que su oración había sido escuchada, la increíble afirmación de que su descendencia sería célebre en todo el mundo, era casi demasiado para asimilar. Lágrimas de incredulidad se mezclaron con lágrimas de gozo incontenible. ¿Podía ser verdad? Después de tantos años de espera, de tanta humillación silenciosa, ¿estaba Dios realmente a punto de obrar un milagro tan extraordinario en su vida? La fe, aunque probada, se aferró a la promesa divina. El mensajero celestial había hablado, y ella eligió creer, aferrándose a la esperanza con la tenacidad de quien ha esperado contra toda esperanza. Para Joaquín, en la aridez del desierto, la aparición angélica fue una luz cegadora en medio de su noche oscura de vergüenza y autoexilio. La orden de regresar, la promesa de encontrarse con Ana en la puerta dorada de Jerusalén, la confirmación de que su esposa concebiría, todo ello fue una reivindicación divina, una restauración de su honor y, sobre todo, una prueba tangible del amor y la fidelidad de Dios. El peso de la humillación que lo había llevado a huir se levantó de sus hombros. Con el corazón rebosante de gratitud y una fe renovada, emprendió el camino de regreso, dejando atrás el desierto físico y espiritual, ansioso por reunirse con su amada esposa y compartir la increíble noticia que transformaría sus vidas. El encuentro en la Puerta Dorada, tal como lo narra la tradición y lo inmortaliza el arte cristiano a lo largo de los siglos, especialmente en la obra de Giotto, es uno de los momentos más tiernos y significativos de su historia. Imaginen la escena, Joaquín, apresurándose desde el desierto, quizás todavía con el polvo del camino en sus ropas, pero con una luz nueva en sus ojos, Ana, saliendo a su encuentro desde la ciudad, su rostro iluminado por la esperanza recién nacida. Se encuentran en la puerta, el umbral simbólico entre la espera y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta. Al verse, no necesitan muchas palabras. Sus miradas se cruzan, y en ellas leen la confirmación mutua de la visita celestial. La alegría es desbordante. Se abrazan, un abrazo que sella años de sufrimiento compartido, de amor paciente, y ahora, de esperanza milagrosa. Es el abrazo de la fe recompensada, de la promesa divina hecha carne. Este encuentro no es solo la reunión de un esposo y una esposa, sino el símbolo del encuentro entre el Antiguo Testamento, la larga espera de Israel, y el Nuevo, el cumplimiento inminente de las promesas en María y Jesús. Regresaron a su hogar, ya no marcados por la sombra de la esterilidad, sino envueltos en la luz de la promesa divina. Su vida cotidiana adquirió una nueva dimensión. Cada día era vivido con una expectación sagrada, con una gratitud profunda por el milagro que se gestaba. Ana, sintiendo los primeros signos de vida en su vientre avanzado en años, experimentaría una mezcla de asombro, alegría y quizás también una pizca de temor reverencial. Concebir en la vejez era un milagro, similar al de Sara, la esposa de Abraham, o al de Isabel, la madre de Juan el Bautista, que sería contemporánea suya. Era una señal clara de la intervención directa de Dios, un testimonio de que para él no hay nada imposible, Lucas 1:37. Su embarazo no sería solo un evento personal, sino un signo público de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus planes. Podemos imaginar la reacción de sus vecinos y parientes. Aquellos que quizás antes los miraban con compasión o incluso con desdén, ahora serían testigos de la obra maravillosa de Dios. El oprobio se transformaría en admiración, la vergüenza en honor. La historia de Ana y Joaquín se convertiría en un testimonio viviente de la bondad de Dios para toda su comunidad. Su experiencia reforzaría la fe de muchos, recordándoles que Dios escucha las oraciones de los justos y que sus tiempos, aunque a menudo misteriosos, son perfectos. Durante los meses de embarazo, Ana y Joaquín vivirían en una atmósfera de oración y preparación. Conscientes de la naturaleza extraordinaria de la niña que esperaban, dedicarían tiempo a instruirla espiritualmente incluso antes de su nacimiento, llenando su hogar con las palabras de las Escrituras, los salmos y las oraciones. Recordarían la promesa hecha al ángel, dedicar a su hija al servicio del Señor. Esta promesa no era una carga, sino un privilegio gozoso. Sabían que esta niña no les pertenecía solo a ellos, sino que tenía un destino divino único. Su papel como padre sería prepararla para ese destino, nutrir su alma y su cuerpo, y entregarla confiadamente a los planes de Dios cuando llegara el momento.
La espera del nacimiento de María sería, por tanto, un tiempo de profunda formación espiritual no solo para la niña en el vientre, sino también para sus padres. Su propia fe se profundizaría, su comprensión de los caminos de Dios se ampliaría. Aprenderían a confiar aún más plenamente en la providencia divina, a aceptar los misterios de su plan con humildad y gratitud. Se convertirían en ejemplos vivos de paciencia, perseverancia y fe inquebrantable, cualidades que, sin duda, transmitirían a su hija. La tradición no nos da detalles sobre los aspectos prácticos de este embarazo tardío, pero podemos inferir los desafíos y las alegrías. Ana, ya no joven, necesitaría cuidados especiales. Joaquín, a su lado, la apoyaría con amor y ternura, compartiendo la maravilla y la responsabilidad de este regalo inesperado. Juntos, prepararían el ajuar, el pequeño espacio en su hogar para la llegada de la niña tan esperada. Cada gesto, cada preparativo, estaría impregnado de un significado sagrado. No estaban simplemente esperando un bebé, estaban esperando a la que sería la aurora de la redención, la niña destinada a ser la madre del Mesías. Este periodo de espera gozosa, después de tantos años de anhelo infructuoso, es una lección poderosa para todos nosotros. Nos enseña que la fe no siempre recibe respuestas inmediatas, pero que la perseverancia en la oración y la confianza en la bondad de Dios nunca son en vano. Nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para cada vida, y que a menudo utiliza las circunstancias más improbables y los tiempos más inesperados para manifestar su gloria y su gracia. La historia de Ana y Joaquín en esta etapa es un canto a la esperanza, una celebración de la fidelidad divina y una preparación silenciosa pero profunda para el nacimiento de la niña que cambiaría el curso de la historia, María, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Su hogar se convirtió en el primer santuario, el nido sagrado donde se preparaba el terreno para la encarnación del Verbo. Finalmente, después de 9 meses de expectación sagrada y oración continua, llegó el día señalado por la providencia divina. En la humilde morada de Nazaret, o Séforis, según otras tradiciones, Ana dio a luz a una niña. Pero no era una niña cualquiera. Desde el momento de su concepción, según la doctrina católica definida siglos después pero cuyas raíces se vislumbran en la piedad antigua, esta niña fue preservada de toda mancha de pecado original por una gracia singular de Dios, en previsión de los méritos de su futuro Hijo, Jesucristo. Era la Inmaculada Concepción, la aurora purísima que anunciaba la llegada del Sol de Justicia. El nombre que le dieron, María, Miriam en hebreo, significa señora, princesa, o quizás estrella del mar, un nombre que resonaría a través de los siglos como símbolo de pureza, gracia y esperanza. El nacimiento de María fue un acontecimiento de gozo indescriptible para Ana y Joaquín. Después de tantos años de lágrimas y súplicas, tener en sus brazos a esa niña, fruto de la promesa divina, era la culminación de sus esperanzas más profundas. Imaginen la ternura con la que la mirarían, el asombro ante la perfección de esa pequeña criatura destinada a un propósito tan sublime. Cada gesto, cada sonrisa, cada balbuceo de la niña María sería para ellos una confirmación del amor y la fidelidad de Dios. Su hogar, antes marcado por el silencio de la esterilidad, ahora se llenaría de la alegría y la vida que solo un niño puede traer, pero magnificada por la conciencia del milagro que representaba. La tradición nos presenta a Ana y Joaquín como padres ejemplares, dedicados por completo a la crianza y educación de su hija única y preciosa. Conscientes de la promesa hecha al ángel de dedicarla al servicio del Señor, su principal objetivo sería nutrir su alma, inculcarle desde la más tierna infancia el amor a Dios, el conocimiento de las Escrituras y la práctica de la oración. El hogar de Ana y Joaquín se convertiría en una verdadera escuela de virtudes para la pequeña María. Allí aprendería la obediencia, la humildad, la piedad, la caridad y, sobre todo, una confianza absoluta en la voluntad de Dios. Las historias que Joaquín le contaría sobre el linaje de David, las oraciones que Ana le enseñaría, las visitas a la sinagoga, las celebraciones de las fiestas judías, todo contribuiría a formar el corazón puro y dócil de la futura Madre de Dios. Es conmovedor pensar en la relación entre esta santa pareja y su hija única. María no solo sería el consuelo de su vejez, sino también su mayor maestra espiritual. A medida que crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, Lucas 2:52, aplicado aquí por analogía,
Su propia pureza y su profunda conexión con Dios seguramente inspirarían y fortalecerían la fe de sus padres. Verían en ella el reflejo de la santidad divina, la encarnación de las virtudes que ellos mismos se esforzaban por practicar. Serían testigos privilegiados del desarrollo de esa alma escogida, llamada a cooperar de manera única en el plan de salvación. Uno de los episodios más significativos de la infancia de María, según el protoevangelio de Santiago y la tradición posterior, es su presentación en el templo. Cumpliendo la promesa hecha antes de su nacimiento, cuando María tenía apenas 3 años, Ana y Joaquín la llevaron a Jerusalén para consagrarla al servicio del templo. Este acto de entrega total, aunque doloroso para el corazón de unos padres que habían esperado tanto por su hija, era la máxima expresión de su fe y su confianza en Dios. Sabían que María pertenecía a Dios de una manera especial, y la ofrecieron con generosidad y alegría, comprendiendo que su verdadero hogar y su destino estaban en la casa del Señor. La escena de la presentación es descrita con detalles conmovedores. Se dice que Ana vistió a María con sus mejores ropas y la acompañó, junto con otras doncellas hebreas portando lámparas encendidas, en una procesión solemne hacia el templo. Al llegar a las gradas del santuario, la pequeña María, sin dudarlo y sin mirar atrás, subió corriendo los escalones por sí misma y fue recibida por el sumo sacerdote, identificado por algunos como Zacarías, el futuro padre de Juan el Bautista. Este acto simboliza la entrega total de María a Dios desde su más tierna infancia, su disposición a cumplir su voluntad y su preparación para la misión que le esperaba. Para Ana y Joaquín, ver a su pequeña hija subir las gradas del templo con tanta determinación debió ser una mezcla de orgullo, tristeza por la separación inminente y una profunda paz al saber que estaban cumpliendo la voluntad divina. María permanecería en el templo durante varios años, según la tradición, educada junto a otras jóvenes vírgenes en la oración, el estudio de las escrituras y las labores manuales al servicio del santuario. Durante este tiempo, Ana y Joaquín la visitarían regularmente, manteniendo su vínculo afectuoso y siguiendo de cerca su crecimiento espiritual. Aunque la separación física era real, su unión en el amor y la fe se mantendría intacta. Ellos habían cumplido su parte del pacto con Dios, entregando generosamente el fruto de la promesa. La tradición ofrece diferentes versiones sobre lo que sucedió después con Ana y Joaquín. Algunas fuentes sugieren que Joaquín murió relativamente pronto después de la presentación de María en el templo, habiendo cumplido su misión de ser el padre terrenal de la madre del Mesías. Otras tradiciones indican que ambos vivieron hasta una edad avanzada, pudiendo incluso haber conocido a su nieto, Jesús, aunque esto es menos común. La piedad popular a menudo los imagina como abuelos amorosos, presentes discretamente en la vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Sin embargo, independientemente de los detalles cronológicos exactos que permanecen en el ámbito de la tradición piadosa más que en la certeza histórica, el legado fundamental de Ana y Joaquín es claro. Fueron instrumentos escogidos por Dios, ejemplos de fe perseverante, padres amorosos y educadores de la Virgen María. Su historia nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la familia como cuna de la fe, sobre el valor de la oración constante y confiada, sobre la dignidad de la vejez y la fecundidad espiritual que puede florecer incluso cuando la fecundidad física parece ausente. Nos muestran que la santidad no siempre se manifiesta en grandes hazañas públicas, sino a menudo en la fidelidad silenciosa a la vocación cotidiana, en el amor paciente y en la entrega generosa a los planes de Dios, por misteriosos que parezcan. El nacimiento y la infancia de María, bajo el cuidado amoroso de Ana y Joaquín, representan el cumplimiento de la promesa hecha en el jardín del Edén después de la caída, la promesa de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. María es esa descendencia bendita, preparada desde la eternidad y formada en el seno de una familia santa para ser la digna morada del Hijo de Dios. Ana y Joaquín, con su fe y su entrega, fueron los custodios de esa aurora, los que prepararon el terreno para que la llena de gracia pudiera florecer y decir su sí al plan de Dios, abriendo así las puertas a nuestra redención. Su papel, aunque discreto en las escrituras canónicas, es fundamental en la historia de la salvación, un testimonio perdurable del poder de la fe y la belleza de la cooperación humana con la gracia divina. La presentación de María en el templo marca un punto culminante en la misión terrenal de Ana y Joaquín como padres, pero su influencia y su legado apenas comenzaban a desplegarse.
Aunque la tradición no ofrece una narrativa continua y detallada de sus últimos años, la devoción que la Iglesia les ha profesado a lo largo de los siglos atestigua la profunda huella que dejaron en la historia de la fe. Su papel no se limitó a ser los progenitores de María, se convirtieron en modelos de virtud, intercesores poderosos y, sobre todo, en la encarnación del amor y la sabiduría de los abuelos, un arquetipo que resonaría profundamente en la piedad popular. Consideremos el significado de su rol como abuelos de Jesús. Si bien los evangelios no los mencionan explícitamente interactuando con su nieto divino, la tradición y la lógica de la fe nos invitan a contemplar esta relación única. ¿Cómo no imaginar la ternura y el asombro de Ana y Joaquín al conocer al niño Jesús? Ellos, que habían experimentado el milagro del nacimiento de María después de tantos años de espera, ahora serían testigos del milagro supremo, el Hijo de Dios hecho hombre, nacido de su propia hija. Su fe, ya probada y purificada, alcanzaría nuevas cimas al contemplar al Mesías prometido, al Salvador del mundo, en los brazos de su hija. La figura de los abuelos ocupa un lugar especial en la estructura familiar y en la transmisión de la fe. Son portadores de la memoria, custodios de las tradiciones, fuentes de sabiduría y amor incondicional. En el caso de Ana y Joaquín, este rol adquiere una dimensión trascendental. Ellos representaban la conexión viviente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Joaquín, del linaje de David, y Ana, del linaje de Leví, encarnaban las esperanzas mesiánicas y sacerdotales de Israel. Al acoger a Jesús, estaban acogiendo la culminación de la historia de su pueblo, la realización de las profecías que habían sostenido su fe durante siglos. Podemos imaginar las historias que le contarían al niño Jesús sobre sus antepasados, sobre la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones, sobre las pruebas y triunfos del pueblo elegido. Le transmitirían no solo el conocimiento de las Escrituras, sino también la sabiduría acumulada a través de una vida de oración y confianza en Dios. Su presencia en la vida de la Sagrada Familia, aunque discreta, habría sido una fuente de apoyo, consuelo y estabilidad. En un mundo donde la familia extendida jugaba un papel crucial, la presencia amorosa de los abuelos habría sido un regalo invaluable para María y José, especialmente en los primeros años de la crianza de Jesús. La devoción a Santa Ana y San Joaquín comenzó a desarrollarse tempranamente en la Iglesia Oriental, donde se les veneraba ya en los primeros siglos. El protoevangelio de Santiago, a pesar de ser un texto apócrifo, es decir, no incluido en el canon de las Escrituras, jugó un papel fundamental en la difusión de su historia y en el fomento de su culto. Las iglesias dedicadas a Santa Ana surgieron en Constantinopla y Jerusalén ya en el siglo VI. En Occidente, su culto se desarrolló más lentamente, pero ganó un impulso significativo en la Edad Media, especialmente a partir de los siglos X y XI. Las cruzadas y el retorno de reliquias, algunas de autenticidad discutible, como es común en estos casos, contribuyeron a popularizar su veneración en Europa. Santa Ana, en particular, se convirtió en una santa inmensamente popular, patrona de numerosas causas y grupos. Se la invocaba como protectora de las mujeres embarazadas y de aquellas que deseaban concebir, dada su propia experiencia de esterilidad superada por la gracia divina. Era patrona de las madres, las abuelas, las viudas y las amas de casa, vista como un modelo de virtud doméstica, paciencia y piedad. También se convirtió en patrona de diversos oficios, como los mineros, por la tradición de que el oro y la plata estaban ocultos en el vientre de la tierra, similar a como María estuvo oculta en su vientre, los ebanistas, los torneros y los fabricantes de escobas. Su nombre, que significa gracia o favor, la hacía un símbolo poderoso de la intercesión divina. San Joaquín, aunque quizás menos prominente en la devoción popular que su esposa, también fue venerado como modelo de padre, esposo y hombre de fe. Su paciencia en la prueba, su generosidad y su confianza en Dios lo convirtieron en un ejemplo para los hombres cristianos. Juntos, como pareja, Ana y Joaquín se convirtieron en el símbolo del matrimonio cristiano fiel, unido en el amor, la oración y la superación de las dificultades. La fiesta litúrgica de Santa Ana y San Joaquín se celebra el 26 de julio en la Iglesia Católica y en la Comunión Anglicana, y en fechas cercanas en la Iglesia Ortodoxa. Esta celebración es una oportunidad para honrar su memoria, reflexionar sobre su ejemplo de vida y pedir su intercesión.
Es también una ocasión para valorar el rol fundamental de los abuelos en la familia y en la sociedad. En un mundo que a menudo margina a los ancianos, la Iglesia nos recuerda, a través de la figura de Ana y Joaquín, la dignidad, la sabiduría y la importancia espiritual de la tercera edad. El legado de Ana y Joaquín no se limita a su papel histórico o a su veneración litúrgica. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo para los creyentes de hoy. Nos enseñan la importancia de la perseverancia en la oración, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Nos muestran que la esterilidad física no equivale a esterilidad espiritual, que una vida puede ser inmensamente fecunda a los ojos de Dios a través de la fe, la virtud y el servicio, independientemente de si se tienen hijos biológicos o no. Su experiencia nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que a menudo elige a personas humildes y sencillas para llevar a cabo sus obras más grandes. En un mundo obsesionado con el éxito inmediato, la gratificación instantánea y la visibilidad pública, la vida silenciosa y fiel de Ana y Joaquín es un contrapunto necesario. Nos invitan a cultivar las virtudes de la paciencia, la humildad, la confianza en la providencia divina y el amor constante. Nos animan a valorar los lazos familiares, a honrar a nuestros mayores y a reconocer la presencia de Dios en las realidades cotidianas de la vida doméstica. Además, su historia tiene un profundo significado teológico. Como padres de María, ellos son el eslabón que conecta la antigua alianza con la nueva. En ellos culmina la larga preparación del pueblo de Israel para la venida del Mesías. Su fe y su obediencia prepararon el terreno para el sí de María, que a su vez abrió la puerta a la encarnación. Son, en cierto sentido, los guardianes de la aurora, los que cuidaron y nutrieron la estrella de la mañana que anunciaría la llegada del sol de justicia. Su santidad personal, fruto de una vida de oración y fidelidad, contribuyó a crear el ambiente espiritual propicio para que María pudiera crecer en gracia y prepararse para su misión única. Contemplar la vida de Santa Ana y San Joaquín es, por tanto, adentrarse en el corazón del misterio de la salvación. Es reconocer que Dios obra a través de la historia, de las generaciones, tejiendo pacientemente su plan de amor. Es valorar la belleza de la vida oculta, de la santidad cotidiana, de la fe que persevera en la oscuridad. Es encontrar esperanza en medio de nuestras propias luchas y esterilidades, sabiendo que Dios puede hacer florecer la vida donde parece imposible. Y es, finalmente, celebrar el don inestimable de la familia, el primer lugar donde aprendemos a amar, a creer y a confiar en el Dios que nos llamó a la existencia y nos guía con amor de padre y de abuelo. Más allá de los relatos tradicionales sobre los acontecimientos externos de sus vidas, la esterilidad, la oración, el anuncio angélico, el nacimiento de María, su presentación en el templo, la figura de Santa Ana y San Joaquín nos invita a adentrarnos en la riqueza de sus virtudes interiores. Su historia no es solo una crónica de milagros, sino un testimonio elocuente de cómo la gracia divina puede moldear el carácter humano y cómo la fidelidad en lo pequeño prepara el camino para las grandes obras de Dios. Contemplar sus virtudes no es un mero ejercicio de admiración piadosa, sino una fuente de inspiración práctica para nuestra propia vida de fe. La virtud que quizás brilla con más intensidad en la vida de Ana y Joaquín es la paciencia perseverante en la fe ***. Imaginen la carga emocional y espiritual de vivir durante años, quizás décadas, con el estigma de la esterilidad en una cultura que valoraba tanto la descendencia. Cada mes que pasaba sin concebir, cada fiesta religiosa donde veían a otras familias con sus hijos, cada posible comentario o mirada de compasión o juicio, debió ser una prueba constante a su confianza en Dios. Sin embargo, la tradición no los presenta como personas amargadas o resentidas. Al contrario, los describe como justos y piadosos, que continuaban sirviendo a Dios, ofreciendo sus sacrificios y manteniendo su esperanza, aunque el cumplimiento de su anhelo más profundo se retrasara inexplicablemente. Su paciencia no era una resignación pasiva, sino una espera activa, llena de oración y confianza en que Dios tenía un plan, aunque no pudieran comprenderlo. Nos enseñan que la verdadera fe no exige respuestas inmediatas ni caminos fáciles, sino que se aferra a la bondad de Dios incluso en medio de la oscuridad y la aparente ausencia. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras propias vidas, nos impacientamos con Dios? ¿Cuántas veces dudamos de su amor o su poder cuando nuestras oraciones no son respondidas en el tiempo o de la manera que esperamos?
Ana y Joaquín nos retan a cultivar esa paciencia santa, esa confianza tenaz que sigue esperando, orando y creyendo, sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Estrechamente ligada a la paciencia está la esperanza inquebrantable ***. A pesar de la evidencia humana en contra su edad avanzada, los años de infertilidad nunca perdieron la esperanza de que Dios podía obrar un milagro. Su oración no era una mera formalidad, sino un clamor genuino nacido de una esperanza profunda. La oración de Ana en el jardín y el retiro de Joaquín al desierto son expresiones de esta esperanza que se niega a morir. No se conformaron con su situación, sino que llevaron su anhelo más profundo ante el trono de la gracia, confiando en que aquel que había abierto el vientre de Sara y de tantas otras mujeres estériles en la historia de Israel, también podía hacerlo por ellos. Esta esperanza no se basaba en sus propios méritos, sino en la fidelidad y el poder de Dios. Nos recuerdan que la esperanza cristiana no es un simple optimismo humano, sino una virtud teologal, un don de Dios que nos permite confiar en sus promesas incluso cuando todo parece perdido. En un mundo que a menudo nos empuja a la desesperación o al cinismo, el ejemplo de Ana y Joaquín nos llama a reavivar la llama de la esperanza, a creer en la posibilidad del milagro, a confiar en que Dios siempre tiene la última palabra. Otra virtud destacada es su ***, profunda piedad y devoción a Dios ***. La tradición subraya constantemente su temor de Dios, en el sentido bíblico de reverencia y obediencia amorosa, su fidelidad a la ley, su generosidad para con el templo y los pobres. Su vida no estaba centrada en sí mismos o en su problema, sino orientada hacia Dios y el servicio a los demás. Incluso en medio de su dolor, no abandonaron sus prácticas religiosas ni su compromiso con la comunidad. Esta piedad no era superficial ni farisaica, nacía de una relación personal y auténtica con Dios. Sabían que su valor no dependía de tener hijos, sino de ser hijos amados de Dios. Esta perspectiva les permitió mantener su dignidad y su paz interior, incluso cuando enfrentaban la humillación social. Nos enseñan que la verdadera felicidad y el sentido de la vida no se encuentran en las bendiciones externas, aunque sean legítimamente deseadas, sino en la comunión con Dios y en la fidelidad a su voluntad. Nos invitan a cultivar una vida de oración constante, a participar activamente en la vida de la Iglesia y a practicar la caridad, sabiendo que es en la entrega a Dios y al prójimo donde encontramos nuestra verdadera identidad y plenitud. La humildad es otra característica esencial de esta santa pareja. A pesar de su posible linaje noble, Joaquín de David, Ana de Leví, y su posición respetada en la comunidad, al menos inicialmente, aceptaron con humildad la prueba de la esterilidad. La reacción de Joaquín ante la reprensión en el templo, aunque dolorosa, lo llevó a retirarse en oración y ayuno, no en rebeldía orgullosa. La oración de Ana es un modelo de humildad, reconociendo su pequeñez y su dependencia total de Dios. Y cuando finalmente recibieron el anuncio del milagro, su respuesta no fue de autoglorificación, sino de gratitud y disposición a cumplir la voluntad divina, incluyendo la promesa de dedicar a María al templo. Sabían que el don que recibían no era para su propio engrandecimiento, sino para un propósito mayor dentro del plan de Dios. Esta humildad les permitió ser instrumentos dóciles en las manos de Dios, receptáculos puros para la gracia extraordinaria que se les concedería. Nos recuerdan que la humildad es la puerta de entrada a la gracia, que reconocer nuestra dependencia de Dios nos abre a recibir sus dones más grandes. Nos desafían a despojarnos de nuestro orgullo, a aceptar nuestras limitaciones y a confiar en que Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra pequeñez si nos ponemos humildemente en sus manos. El ***, conyugal fiel y paciente *** de Ana y Joaquín es también un testimonio poderoso. Vivieron juntos durante muchos años, compartiendo la alegría y la tristeza, el anhelo y la decepción. Su amor no se debilitó por la prueba de la esterilidad, sino que parece haberse fortalecido en la oración compartida y el apoyo mutuo. La tradición no habla de recriminaciones ni de culpas entre ellos, sino de un sufrimiento llevado juntos con dignidad y fe. El tierno encuentro en la puerta dorada es la culminación de este amor fiel, una celebración de su unión restaurada y bendecida por Dios. En una época en que el matrimonio a menudo se considera desechable o se basa en la gratificación personal, Ana y Joaquín nos ofrecen un modelo de amor duradero, comprometido, paciente y centrado en Dios.
Nos muestran que el matrimonio es una vocación a la santidad, un camino donde los esposos se ayudan mutuamente a crecer en la fe y a superar las pruebas, sostenidos por la gracia divina. Finalmente, la generosidad y la entrega total a Dios se manifiestan de manera sublime en la presentación de María en el templo. Después de haber deseado y esperado a su hija durante tanto tiempo, entregarla al servicio de Dios a una edad tan temprana requería un desprendimiento heroico. No la retuvieron egoístamente para sí mismos, sino que reconocieron que ella era un don de Dios y la devolvieron a Él con gratitud y confianza. Este acto de generosidad radical es la máxima expresión de su fe y su amor. Comprendieron que amar verdaderamente es desear el mayor bien para el ser amado, y el mayor bien para María era estar consagrada a Dios, preparándose para su misión única. Nos enseñan que todo lo que tenemos es un don de Dios, y que la verdadera libertad y alegría se encuentran no en poseer, sino en entregar generosamente lo que hemos recibido para la gloria de Dios y el bien de los demás. Nos invitan a examinar nuestros propios apegos y a preguntarnos si estamos dispuestos a ofrecer a Dios lo que más amamos, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Estas virtudes, paciencia, esperanza, piedad, humildad, amor fiel, generosidad, no son exclusivas de Ana y Joaquín, pero en ellos brillan con una luz especial debido al contexto extraordinario de sus vidas y al papel único que desempeñaron en la historia de la salvación. Fueron estas cualidades interiores, cultivadas a lo largo de una vida de fidelidad silenciosa, las que los hicieron dignos de ser los abuelos de Jesús y los educadores de María. Su ejemplo perdura a través de los siglos, no como figuras distantes e inalcanzables, sino como compañeros cercanos en nuestro propio camino de fe, animándonos a perseverar en la oración, a confiar en la providencia divina y a vivir cada día con humildad, amor y entrega generosa al plan de Dios. Hemos recorrido la senda de la tradición, explorando la vida de fe, paciencia y esperanza de Santa Ana y San Joaquín. Hemos sido testigos de su dolor silencioso ante la esterilidad, de su oración ferviente en la angustia, del anuncio gozoso del ángel, del nacimiento milagroso de María y de su generosa entrega al templo. Hemos contemplado las virtudes que adornaron sus almas, la paciencia, la esperanza, la piedad, la humildad, el amor fiel y la entrega total a Dios. Pero su historia no termina con los relatos de sus vidas, su legado perdura y resuena poderosamente en la Iglesia y en los corazones de los fieles hasta nuestros días. Comprender la profundidad de su impacto nos ayuda a apreciar aún más su lugar único en el plan de salvación y la relevancia de su ejemplo para nosotros hoy. El legado más evidente de Ana y Joaquín es, por supuesto, su hija, María. Ellos fueron los instrumentos escogidos por Dios para traer al mundo a la mujer destinada a ser la madre del Redentor. La santidad personal de Ana y Joaquín, su fidelidad a Dios y su vida de oración crearon el ambiente espiritual propicio, el jardín cerrado donde la flor más bella, María, pudo ser concebida sin pecado original y crecer en gracia. Como padres, le transmitieron el tesoro de la fe judía, el amor a las Escrituras, las tradiciones de su pueblo y, sobre todo, un ejemplo vivo de confianza en Dios. La formación recibida en el hogar de Ana y Joaquín fue fundamental para preparar a María para su misión única. Cuando el ángel Gabriel se le apareció en Nazaret, el sí de María no surgió de la nada, fue la culminación de una vida de fe, obediencia y docilidad a la voluntad de Dios, virtudes sembradas y cultivadas en su corazón por sus santos padres. Por lo tanto, honrar a Ana y Joaquín es también honrar las raíces humanas y espirituales de la Virgen María, reconocer la importancia de la familia en la transmisión de la fe y maravillarse ante la pedagogía divina que prepara cuidadosamente cada detalle de su plan. Más allá de su relación con María, Ana y Joaquín se convirtieron en poderosos intercesores y modelos de santidad para toda la Iglesia. Su culto, como mencionamos, se extendió gradualmente desde Oriente hasta Occidente, y su fiesta litúrgica el 26 de julio es una celebración universal. ¿Por qué esta devoción tan extendida a una pareja cuya historia se basa principalmente en la tradición? Precisamente porque su vida, aunque extraordinaria en su desenlace, resuena con las experiencias humanas más universales, el anhelo de familia, la lucha contra la infertilidad o la dificultad, la experiencia de la vergüenza o el rechazo social, la perseverancia en la oración, la alegría inesperada de la bendición divina, el desafío de la crianza de los hijos y la dignidad de la vejez. Santa Ana, en particular, emergió como una figura de inmensa popularidad y patronazgo.
Su nombre, Ana, significa gracia o favor, y los fieles acudieron a ella buscando la gracia de Dios en sus propias necesidades. Como mujer que experimentó la alegría de la maternidad en la vejez después de años de esterilidad, se convirtió naturalmente en la patrona de las mujeres que desean concebir, de las embarazadas y de las que enfrentan dificultades en el parto. Su ejemplo de paciencia y oración ofrecía consuelo y esperanza a quienes compartían su anhelo. Pero su patronazgo se extendió mucho más allá. Como madre de María y abuela de Jesús, fue vista como el arquetipo de la madre y la abuela piadosa, protectora del hogar y educadora en la fe. Se convirtió en patrona de las amas de casa, las costureras, las lavanderas, reflejando la santidad encontrada en las labores domésticas y cotidianas. Su conexión con la riqueza, a través de Joaquín, y la tradición de que María fue concebida milagrosamente la vincularon también con los mineros y los oficios relacionados con tesoros ocultos. En Quebec, Canadá, Santa Ana de Beaupré es uno de los santuarios marianos más importantes de América del Norte, atrayendo a millones de peregrinos que buscan sanación física y espiritual, un testimonio del poder continuo de su intercesión. San Joaquín, aunque quizás con un perfil devocional menos extenso que el de Santa Ana, es venerado como patrón de los padres, los abuelos y los carpinteros, quizás por asociación con su yerno, San José. Su ejemplo de hombre justo, paciente en la adversidad, generoso y fiel a Dios resuena en la vida de los hombres que buscan vivir su vocación con integridad y fe. Juntos, Ana y Joaquín son invocados como patrones del matrimonio y la vida familiar, ofreciendo un modelo de amor conyugal duradero, sostenido por la oración y la confianza mutua en Dios. El legado de Ana y Joaquín también nos habla profundamente sobre el ** dignidad y el valor de la vejez ***. En una cultura que a menudo idolatra la juventud y margina a los ancianos, su historia es un poderoso recordatorio de que la vida humana es valiosa en todas sus etapas y que la vejez puede ser un tiempo de gran fecundidad espiritual. Fue en su vejez cuando recibieron el mayor regalo de sus vidas, el nacimiento de María. Su fe no disminuyó con los años, sino que se profundizó y maduró. Se convirtieron en abuelos, un rol que simboliza la sabiduría, la transmisión de la memoria y el amor generoso que une a las generaciones. La Iglesia, al celebrar a Santa Ana y San Joaquín, nos invita a honrar a nuestros mayores, a valorar su experiencia y su fe, y a reconocer que Dios puede seguir obrando maravillas a través de ellos. Nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para que Dios cumpla sus promesas y que cada etapa de la vida tiene un propósito divino. Además, su historia ilumina la ** belleza de la vida oculta y la santidad cotidiana ***. Ana y Joaquín no fueron profetas que realizaran grandes milagros públicos ni reyes que gobernaran naciones. Fueron personas sencillas, que vivieron una vida ordinaria en un pequeño pueblo de Galilea. Su santidad se forjó en la fidelidad a sus deberes diarios, en la oración constante, en el amor mutuo, en la paciencia ante las pruebas y en la generosidad silenciosa. Nos enseñan que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos con vocaciones extraordinarias, sino que es un llamado universal, accesible a todos aquellos que buscan amar a Dios y al prójimo en las circunstancias concretas de su vida. El hogar de Nazaret, donde criaron a María, se convierte así en un modelo para todas las familias cristianas, un lugar donde la fe se vive, se aprende y se transmite en la sencillez de lo cotidiano. Teológicamente, el legado de Ana y Joaquín es inmenso. Representan la culminación de la larga espera del Antiguo Testamento. Son el último eslabón de una cadena de generaciones fieles que prepararon el camino para la venida del Mesías. Su unión de linaje real y sacerdotal prefigura la realeza y el sacerdocio de Cristo. Su fe y obediencia hicieron posible el nacimiento inmaculado de María, la llena de gracia, preparada para ser la Madre de Dios. Son, por tanto, figuras esenciales para comprender la continuidad entre la antigua y la nueva alianza, la fidelidad de Dios a sus promesas y la cuidadosa preparación divina para el evento central de la historia, la encarnación. Estudiar su historia nos ayuda a profundizar nuestra comprensión de la Mariología, la teología sobre María, y la Cristología, la teología sobre Cristo, reconociendo las raíces humanas y divinas del plan de salvación. Finalmente, el legado de Ana y Joaquín es un ** mensaje perenne de esperanza ***. Su vida nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, incluso aquellas que parecen imposibles a los ojos humanos.
Nos confirma que el sufrimiento y la espera, vividos con fe, pueden ser fecundos y transformadores. Nos garantiza que Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros, y que nuestra vida, por humilde que parezca, tiene un valor infinito a sus ojos y puede contribuir a su obra redentora. En momentos de dificultad, de esterilidad, física o espiritual, de oscuridad o de duda, podemos mirar a Santa Ana y San Joaquín y encontrar en ellos no solo intercesores poderosos, sino también compañeros de camino, ejemplos luminosos de que la fe mueve montañas y de que la esperanza en Dios nunca defrauda. Su historia, transmitida por la tradición y celebrada por la Iglesia, sigue siendo una fuente viva de gracia, consuelo e inspiración para todos los que buscan seguir los caminos del Señor. Al concluir nuestro viaje a través de la cautivadora historia de Santa Ana y San Joaquín, nos quedamos con una profunda sensación de asombro y gratitud. Asombro ante la manera misteriosa y maravillosa en que Dios teje su plan de salvación a través de las generaciones, utilizando vidas ordinarias para lograr propósitos extraordinarios. Gratitud por el testimonio silencioso pero elocuente de esta santa pareja, cuyos nombres, aunque ausentes en las páginas canónicas, resuenan con fuerza en el corazón de la tradición cristiana y en la devoción de millones de fieles en todo el mundo. Hemos visto cómo su historia, marcada inicialmente por el dolor de la esterilidad y la vergüenza social, se transformó en un canto de esperanza y fidelidad divina. Su paciencia inquebrantable, su oración perseverante y su confianza radical en la bondad de Dios, incluso cuando todo parecía perdido, nos ofrecen un modelo luminoso para nuestras propias vidas. Nos enseñan que la fe no es la ausencia de pruebas, sino la capacidad de aferrarse a Dios en medio de ellas, creyendo que Él tiene el poder de sacar vida de la esterilidad, luz de la oscuridad y alegría del sufrimiento. El nacimiento milagroso de María, la Inmaculada Concepción, fue la recompensa a su fe y la culminación de sus anhelos más profundos. Pero su misión no terminó ahí. Como padres amorosos y educadores piadosos, nutrieron el alma de la futura Madre de Dios, preparándola para su rol único en la historia de la redención. Su hogar se convirtió en el primer seminario, la primera escuela de Nazaret, donde se forjaron las virtudes que harían de María la llena de gracia. Su generosidad al presentarla en el templo, entregando a Dios el don más preciado que habían recibido, es un acto de fe heroica que nos desafía a examinar nuestros propios apegos y nuestra disposición a seguir la voluntad divina por encima de nuestros deseos personales. El legado de Ana y Joaquín trasciende su propia época. Se convirtieron en arquetipos universales, modelos de esposos fieles, padres dedicados, abuelos amorosos y, sobre todo, discípulos confiados del Señor. Santa Ana emergió como una poderosa intercesora, patrona de innumerables causas, especialmente de aquellas relacionadas con la familia, la maternidad y las labores cotidianas. San Joaquín se erige como un ejemplo de virtud masculina, de paciencia y de fe probada. Juntos, nos recuerdan la santidad del matrimonio y la importancia fundamental de la familia como célula básica de la sociedad y de la Iglesia, el lugar donde la fe se transmite y se vive. Su historia también nos ofrece una perspectiva renovada sobre la dignidad de la vejez. En un mundo que a menudo descarta a los ancianos, Ana y Joaquín nos muestran que la última etapa de la vida puede ser un tiempo de gran fecundidad espiritual, de sabiduría acumulada y de cumplimiento de las promesas de Dios. Su rol como abuelos de Jesús los consagra como custodios de la memoria y puentes entre generaciones, invitándonos a valorar y honrar a nuestros mayores. Además, la vida oculta y sencilla de Ana y Joaquín es un poderoso antídoto contra la búsqueda moderna de fama, éxito y reconocimiento público. Nos enseñan que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a Dios en lo pequeño, en la santidad tejida en los hilos de la vida cotidiana, en el amor paciente y en el servicio humilde. Su hogar, aunque humilde, fue el escenario donde se preparó el evento más grande de la historia. Nos recuerdan que nuestros propios hogares, nuestras familias, nuestros trabajos y nuestras comunidades pueden ser también lugares donde Dios obra maravillas si vivimos con fe, esperanza y caridad. Para nosotros, hoy, ¿qué significa la historia de Santa Ana y San Joaquín? Significa, ante todo, una invitación a la confianza radical en Dios ***. En medio de nuestras propias esterilidades, sean físicas, emocionales, espirituales o profesionales, estamos llamados a imitar su oración perseverante y su esperanza inquebrantable.
Estamos invitados a creer que Dios escucha nuestro clamor, que tiene un plan de amor para nosotros y que puede obrar milagros que superan nuestra imaginación. Su historia nos asegura que la espera en Dios nunca es infructuosa, aunque sus tiempos no sean los nuestros. Significa también una llamada a valorar y cultivar la vida familiar. En un tiempo de crisis de la institución familiar, Ana y Joaquín nos ofrecen un modelo de amor conyugal fiel, de paternidad responsable y de transmisión intergeneracional de la fe. Nos animan a hacer de nuestros hogares lugares de oración, de perdón, de apoyo mutuo y de educación en los valores del Evangelio. Nos recuerdan la importancia de honrar a nuestros padres y abuelos, reconociendo la sabiduría y el legado que nos transmiten. Significa una exhortación a vivir la santidad en lo ordinario. No necesitamos realizar hazañas extraordinarias para agradar a Dios. Basta con cumplir nuestros deberes cotidianos con amor, ofrecer nuestras alegrías y tristezas, buscar su voluntad en cada momento y servir a quienes nos rodean con generosidad. La vida de Ana y Joaquín nos demuestra que la santidad es accesible a todos, en cualquier estado de vida o circunstancia. Significa, finalmente, un motivo de profunda esperanza cristiana. La historia de Ana y Joaquín es una prueba más de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ellos fueron testigos y partícipes del inicio del cumplimiento de la mayor promesa, la venida del Salvador. Su vida nos asegura que la historia está en manos de Dios y que, a pesar de las apariencias, su plan de amor avanza hacia su consumación final. Nos invitan a mirar más allá de las dificultades presentes y a esperar con confianza la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su Nieto Divino. Que el ejemplo luminoso de Santa Ana y San Joaquín inspire nuestras vidas. Que su intercesión nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe, para amar a nuestras familias, para encontrar la santidad en lo cotidiano y para mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones. Que, como ellos, podamos ser instrumentos dóciles en las manos de Dios, contribuyendo con nuestra pequeña parte a la gran historia de la salvación. Y que un día podamos reunirnos con ellos, con María, con José y con todos los santos en la casa del Padre, para cantar eternamente las maravillas del amor de Dios. Santa Ana y San Joaquín, abuelos de Jesús, rogad por nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.